Vamos a iniciar con nuestra cantaleta de los miércoles, con nuestras clases de miércoles, nuestras clases de los días miércoles. Bien, hoy nos toca, de acuerdo al sílabo, ¿qué tema? A ver, la delegada, ¿qué tema nos toca? Muy bien, aplauso para la delegada. Eso quiere decir que está atenta. Oye, ¿te has traído los allá? Ya. No le debo, ¿no? Sí. ¿Le debo? ¿Cuánto te debo? ¿Sí le pago? ¿Ah, 10? ¿Que no era 10 por 10? Esta vez lo voy a invitar. No, mejor no voy a consumir nada para que así no les invite, porque si consumiría una tendría que invitar. Somos 50. ¿Ah? Somos 50. Lo que pasa es que ustedes vienen almorzando, yo lo almuerzo, así que el cerebro requiere glucosa. Entonces, un poquito de glucosa. Es almorzar, Glucosa es que es alcohol, ¿viste? Sí, también necesito. Aguda y crónica. Esas pecanas tienen algo como la Coca-Cola, te tomas y quieres más, ¿no? ¿No te trata bien lo que tiene la Coca-Cola? Claro, no es eso. Un poco recordando los temas anteriores, ustedes recuerdan, hemos desarrollado cómo la célula que se expone a una noxa puede en un primer momento generar un proceso adaptativo, ¿no? Convivir con la noxa, siempre y cuando la noxa tenga pues ciertas características. Y luego si la noxa genera un proceso estresor o un medio estresor, pues aumenta su frecuencia, aumenta su intensidad, puede generar una lesión, un daño. Y ese daño no siempre pues, puede ser reparado por el sistema de defensa de la célula, ¿no? No siempre. Y usualmente lo que ocurre es una lesión irreversible, una lesión irreparable. Y la célula que experimenta una lesión irreversible, pues indefectiblemente muere, ¿no? Y al morir, la célula comienza a experimentar una serie de cambios, ¿no? Una serie de cambios morfológicos generados por una serie de mecanismos fisiológicos que se denominan necrosis. Y hemos visto de que la necrosis es un mecanismo de descomposición que tiene también sus fases, ¿no? Microbiosis, necrofanerosis y necrolisis. Y que estas tienen diferentes tiempos de, digamos, de duración, dependiendo lógicamente del tipo de célula, de la noxa, etc. Y hemos visto de que los tejidos necróticos pues, pueden tener diferente constitución, ¿no? Hay necrosis de tipo licuefactiva, donde las células muertas pues, se convierten en una masa purulenta, blanco-amarillenta, que se llama pus. Y hemos dicho de que la pus siempre es generada por microorganismos biológicos, bacterias, hongos, parásitos. Y también había necrosis de tipo coagulativas, donde
usualmente la falta de oxígeno, ¿no? La hipoxia, genera pues la coagulación de las proteínas. Y que la célula usualmente lo que va a mantener es su forma, su tamaño, durante más o menos un periodo más o menos prolongado, es decir, el proceso de necroliosis dura un poquito más en la necrosis coagulativa. Un ejemplo, y luego visto también en práctica, es el infarto al miocardio, infarto a las fibras musculares cardíacas. En otros casos hay otros tipos de necrosis, como por ejemplo se experimenta por la acción del Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Que no solamente el Mycobacterium tuberculoso genera necrosis gaseosa, sino también, por ejemplo, en la sífilis, el treponema pálido, en la lepra, en la Sylvester, etc., generan una necrosis en la cual el tejido necrótico o la masa del tejido necrótico se va a presentar como una masa blanquecina, ¿no? Pastosa, semejante al queso, ¿no? Llamado queso suizo. Así está, inclusive en los textos, si se han leído, y creo que en el texto está como queso suizo. Yo la verdad no hay problema. Yo digo, ¿cómo es queso? Aquí. Y anda abuelito. Y entonces esta masa, ¿no es cierto?, es producto de este proceso en el cual hay una necrosis coagulativa intensa. En realidad, se dan, los tipos de necrosis van a estar dados por estos dos mecanismos fisiopatológicos que mencionaba, la digestión enzimática y la desnaturalización de las proteínas. O sea, las dos se dan, una en más, digamos, proporción que la otra, pero las dos se dan. Y también vimos que había una necrosis que era exclusivo de la grasa del tejido adiposo. Y lo vimos específicamente en el tejido graso peripancreático, de la pancreatitis aguda, donde la lipasa pancreática pues se extravasa, sale del conducto y entra en contacto con la grasa, con los adipocitos, ¿no? Y comienza a destruir pues la grasa, comienza a liberar los ácidos grasos, y los ácidos grasos que se liberan en el extracelular encuentran calcio y generan este proceso de necrosis enzimática de la grasa, necrosis química también le llaman, o necrosis grasa simplemente, específica del tejido adiposo. Bueno, y también eso, y además eso se vio ya en las prácticas, ¿no? Yo imagino que ya ustedes, de repente la semana pasada hay unos grupos y esta semana los otros grupos están finalizando viendo esos tipos de necrosis que hemos desarrollado en práctica. Pero también en teoría hablamos de que había necrosis, por ejemplo, gangrenosa, ¿no? La gangrena seca, la gangrena húmeda, habría necrosis fibrinoide, etc. Entonces habíamos dicho de que la necrosis o la muerte celular, usualmente el proceso patológico, usualmente es provocado por algo, porque la enfermedad no es generada de la nada, hay algo, hay un factor etiológico, sí. Por eso que cuando ustedes tengan sus pacientes y les pregunten, ¿no? Y doctora, ¿qué cosa habrá provocado eso? Como no saben qué decirle, como no han identificado, no se preocupe, la cosa ya le solucionó su problema. No, hay algo, no puede ser de la nada. Y además hemos dicho que hay enfermedades que pueden ser generadas por, antes se llamaban factores desconocidos, pero en realidad son múltiples factores. Hoy se conocen como enfermedades idiopáticas multifactoriales. Pero siempre hay algo. Entonces, si hay algún agente agresor, vamos a imaginarnos que la que va a entrar, entra con su machete, va a entrar a agredir, ¿no? Va a entrar a agredir. Bueno, vamos a imaginar. Entonces, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si ya viene a, ¿no? De repente protegernos, de repente me agarro, ¿no es cierto? ¿No? O no sé, saco algo. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así?
Es un mecanismo natural de defensa. Por fisiología ya ustedes saben, ¿no? Es más, inclusive los reflejos son reflejos. El reflejo de huida, por ejemplo, no sé si han hecho con los sapitos. ¿No? Entonces, son reflejos de protección. Entonces, los tejidos que están siendo agredidos también reaccionan con mecanismos inmunológicos de protección. Si, por ejemplo, yo la bacteria en este tejido comienzo a destruir a esta célula, luego a la otra célula, seguramente los demás van a comenzar y viene el troll. Hay que defendernos, ¿sí o no? Se activa un mecanismo de defensa, ¿o no? O ustedes se van a querer decir, ay, ahorita vi que me come. No, ¿no es cierto? Eso ocurre en nuestro tejido. Y eso es parte de la reacción inmune. Y uno de los mecanismos de defensa es la inflamación. Pero para que se active este proceso de defensa mediada por proceso inflamatorio, tiene que haber una sola condición. Una condición. Si no hay esa condición, no se activa la respuesta inflamatoria. ¿Y cuál es esa condición? Que el tejido donde está el agresor sea un tejido vascularizado. O sea, tenga vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque todos los mecanismos inflamatorios dependen de la interacción de los vasos sanguíneos y de su contenido. Entonces, ustedes dirán, no, a ver un momentito, pero el doctor está un poquito, ¿qué? Si todos nuestros tejidos son vascularizados. No todos nuestros tejidos son vascularizados. Claro, la mayoría de nuestros tejidos son vascularizados. Huesos, nervios, músculos, tejido conectivo vascularizados. Pero los epitelios son avasculares. Entonces ya ustedes estarán imaginando, a ver, ahora pues, ¿y cuál será pues, el mecanismo de defensa en los epitelios? Si no hay vasos sanguíneos, entonces ¿cómo se defiende, no? Claro. Porque además los tejidos, mejor dicho, los órganos están formados por tejidos. Por ejemplo, a ver, la piel. La piel tiene epitelio y tiene tejido conectivo. El epitelio, la epidermis, es avascular, pero el tejido conectivo es ricamente vascularizado. Pero en un proceso inflamatorio, la dermatitis, oye, hay una acción tanto en la epidermis como en el tejido conectivo. ¿Y cómo es eso? Entonces esa cosa vamos a entender. Pero el proceso inflamatorio se genera en un tejido que tiene vaso sanguíneo. Si no hay vaso sanguíneo, no va a haber respuesta inflamatoria. ¿Ok? Bien, entonces vamos a iniciar a ver con estas. A ver la delegada, a ver por favor, en voz alta, pronunciation. ¿Ah? Yo no te escucho, no sé qué estás diciendo. What is it? What is it? ¿O cómo es? A ver si me dice. ¿Sabes? Ya está. Entonces, ustedes dirán, no, pero ¿y por qué si el doctor aunque se debe tener que hecho? Es que ustedes han debido de, o deben de cargar hasta hoy día sus archivos, ¿no? Para los trabajos de investigación, todo. Y los mejores archivos están en inglés, los mejores artículos están en inglés, y supongo que habrán ustedes también seguramente buscado, pero no, referencias en inglés, ¿no? O todo es en traducción.
Universidad Central de Venezuela. Cuando nosotros hablamos de inflamación, usualmente, ¿no? Vemos nosotros, y reconocemos, esta es la zona que está inflamada, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué está inflamada? Porque está rojita. ¿Está inflamado? Generalmente, o está hinchadito, o está coloradito. Y eso es cierto. Usualmente esas son las dos características más notorias en un tejido inflamado. Pero la inflamación genera ese tipo de manifestación porque nuevamente eso depende de la existencia aquí de vasos sanguíneos. Todavía ustedes estarán imaginando, ¿no? Si se hincha, ¿qué es lo que se acumula que contiene el vaso sanguíneo? Si se pone rojito o rosadito, ¿qué es lo que se acumula que contenga el vaso sanguíneo? Pero además hay otras características también. Pero la inflamación, no se olviden, es una respuesta defensiva, pero lógico. La inflamación puede, digamos, sobrepasar los límites de, digamos, de ser una respuesta protectora. Si bien es cierto, en el 99.9% de los casos la inflamación es positiva, es buena, es bueno que los tejidos se inflamen, porque se activa toda una serie de mecanismos de defensa, pero también a veces los procesos inflamatorios pueden ser tan intensos que pueden poner en peligro el tejido y pueden poner en peligro inclusive la vida del paciente. Entonces, en ese momento sí, nosotros tenemos que controlar ese proceso inflamatorio, disminuir el proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a hacer una extracción dental, ¿correcto? Voy a hacer una extracción dental, yo voy a lesionar, voy a dañar tejidos. Y si voy a lesionar, voy a dañar tejidos, esos tejidos van a reaccionar inflamados. Pero ¿qué pasa si yo ese tejido traumatizo de sobremanera? Por ejemplo, la extracción de una tercera molar en el modo 3 horas. Rompo hueso, ya que el pedazo no sale. Y el paciente está 3 horas. He traumatizado tanto que la reacción inflamatoria va a ser muy intensa. Va a sobrepasar los límites protectores. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí? Tengo que controlarlo. O sea, hacer de que la respuesta inflamatoria no sea intensa. Por eso es de que cuando, por ejemplo, ustedes van a hacer extracciones de terceras molares, usualmente cuando se complica, son antiinflamatorios para disminuir las respuestas, para que no sea muy intensa. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que los mecanismos fisiopatológicos pueden ser tan intensos que ponen en peligro la vida del paciente porque afectan a algunos de los signos vitales. Pero en general, esta inflamación, que es una reacción localizada, es buena, no solamente porque se activa el mecanismo de defensa, sino porque la inflamación es el primer paso en el proceso de reparación de los tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Un tejido lesionado, si no se inflama, lógicamente que no va a generar su respuesta protectora y tampoco va a iniciar su proceso de reparación. Por las razones que ahora vamos a mencionar, o sea, tiene que ver la inflamación no solamente con el hecho de que voy a eliminar la noxa, no solamente con el hecho de que voy a eliminar el tejido necrótico, sino con el hecho de iniciar una actividad inductora a la proliferación o al reemplazo de ese tejido necrosado, de ese tejido muerto, por otro tejido nuevo. Solo así la inflamación cumple su objetivo. Entonces, cuando hablamos nosotros de inflamación, la podemos reconocer no solamente por eso, ¿no? Porque la inflamación en sí
al ser una respuesta localizada, ¿verdad?, genera un aumento del tamaño del tejido o del órgano, porque va a haber acúmulo no solamente de células, sino sobre todo de líquido. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de hipertrofia, ¿no?, ¿por qué se da la hipertrofia? El aumento del tamaño del tejido, por el aumento del tamaño de las células. En la hiperplasia hay aumento del tamaño del tejido también, por aumento del número de células. Aquí está habiendo aumento de tamaño. Pero acá hay aumento de tamaño de la célula. ¿Hay proliferación celular? No. Acá hay acúmulo, fundamentalmente de líquido. ¿Y qué líquido? Si esta es una respuesta vascular, será pues líquido plasmático. Entonces, esta hinchazón, este edema, ¿correcto?, este aumento de volumen se debe al acúmulo de plasma. ¿Ok? Y esta coloración rojiza se debe a qué? A que en la inflamación lo que va a haber es una actividad vascular de tipo vasodilatadora. O sea, ¿qué quiere decir? Si un vaso sanguíneo tiene este calibre en un tejido normal, cuando el tejido se inflama, aumenta su calibre. Y si aumenta su calibre, pregunto, ¿va a contener más sangre o menos sangre? Más sangre. ¿Y cuáles son las células más abundantes en cantidades millonarias en la sangre? Los eritrocitos. ¿Qué contienen los eritrocitos? El pigmento llamado hemoglobina. Entonces, como aquí va a haber mayor cantidad de sangre en la vasodilatación, ese aumento de la cantidad de sangre se llama vasocongestión. Se va a congestionar los vasos sanguíneos y por translucidez ese tejido inflamado que contiene más eritrocitos se va a observar de color rojo. El famoso rubor. Pero miren, ¿eh?, pero un tejido inflamado también manifiesta dolor. El tejido que está inflamado, hay manifestación dolorosa. Y entonces, los tejidos, por ejemplo, es una explicación, ¿no?, porque el tejido inflamado se genera una serie de mediadores químicos también, o sea, una serie de sustancias que van a ayudar, que van a facilitar de que se dé esta respuesta inmunológica de defensa. Se llaman los mediadores químicos inflamatorios, una serie de mediadores químicos, vasoactivos, del dolor, etc., quimiotácticos, etc. Pero uno de los mecanismos del dolor es, por ejemplo, lo siguiente. Si este es un tejido, este tejido tiene arterias y tiene nervios. Vamos a imaginar un filete nervioso. ¿Ok? Un filete nervioso. Como se ha inflamado, hay acúmulo de líquido. Si hay acúmulo de líquido, pregunto, ¿la presión del tejido aumenta o disminuye? Aumenta. Entonces, si yo presiono un nervio, es otra de las razones por las que duele el tejido. Entonces, ¿ven? Aumento de volumen, color, rubor, edema, aumento de volumen, dolor. El aumento de volumen, edema, también se llama tumor, ¿no? Hay un tumor inflamatorio. Y pregunto, la sangre, entre otras funciones, cumple también, ¿no es cierto?, una función de tipo reguladora térmica. Es un regulador térmico. O sea, nuestro cuerpo en parte es calientito por la sangre. En un lugar donde se acumula mayor cantidad de sangre, la temperatura un poquito aumenta. Y si aquí hay vasodilatación y vasocongestión, si hay gran cantidad de sangre, la temperatura aumenta o disminuye. Eso es lo que se denomina calor. Calor. Hay un aumento de calor. Entonces hay tumor, rubor, claro, rubor es el color, dolor, correcto. Pero ¿qué pasa? Este tejido que tiene esas características, ¿funcionará normalmente? Y se produce una incapacidad funcional temporal.
Entonces, cuando hablamos nosotros de las características generales de la inflamación, antes se decía que eran 4, los famosos 4 puntos cardinales: calor, dolor, tumor y rubor. Pero ahora se agrega uno. Virchow lo agrega uno, porque Celso hace miles de años atrás, antes de Cristo inclusive, decía que habían solo 4, los famosos 4 puntos cardinales. Ahora hay 5. Virchow en el siglo XVIII aumentó. La incapacidad funcional temporal. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero clavar un clavito, agarro un martillo y me golpeo mi dedo? Va a ocurrir todo eso. Aumento de tamaño, tumor, rojito, rubor, calor, ¿no es cierto? Y también incapacidad funcional. Esas son las cosas. Incapacidad funcional temporal. ¿Qué significa incapacidad funcional temporal? Significa de que si este proceso inflamatorio, ¿no?, se corrige, regresa esto a su estado normal y entonces la incapacidad ha sido temporal. ¿Ok? Dime. Hay incapacidad funcional temporal, dolor, rubor y tumor. Y falta uno, Calor. Calor. Muy bien. Listo, ¿no? Sí. Tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, en la rosácea, el vaso sanguíneo siempre está vasodilatado. Ya. ¿O cómo es? Porque siempre Perfecto, se nota. muy bien. La rosácea es una enfermedad que tiene múltiples factores, ¿no? Pues algunos lo llaman que es autoinmune. ¿Sabe qué con la rosácea? Cuando, no sé si ustedes han visto a algunas personas que tienen sus chapitas continuamente rojitas, o la nariz lo tienen también así como un rojotito, pero es continuo. Sí, lo que existe es una permanente inflamación. Una permanente inflamación. Y no se puede controlar de eso. ¿Por qué? Porque no se conoce exactamente. Generalmente está relacionado a procesos autoinmunes. Bien. El término inflamación viene de esa palabra latina. Así es, que significa ardor, quemar, incendiar. Ese es digamos, el origen etimológico. Y como les había dicho, es una reacción vascular. Claro, vascular y celular, ¿no? Porque les estoy diciendo de que hay una reacción no solamente del vaso sanguíneo, sino también de su contenido. ¿Y qué cosa hay en el contenido del vaso sanguíneo? Sangre, células y también hay plasma inclusive. Entonces todo eso reacciona o todo eso interviene en el proceso de respuesta inflamatoria. ¿En quiénes se produce la inflamación? En todo tejido vascular. ¿Cuándo se produce una reacción inflamatoria? Siempre cuando hay una reacción. Ahora, esto les digo por qué. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esta célula activa su apoptosis? O sea, su muerte programada. Porque hay, pues, ¿no? Hay necrosis y hay apoptosis. Entonces, activa su muerte programada. Lo que está muriendo, ¿correcto? Por apoptosis. Nosotros vamos a reaccionar, el tejido celular que va a reaccionar. ¿Acaso hay un agente agresor? La muerte programada. Entonces, los agentes agresores que generan respuesta inflamatoria son los mismos factores etiológicos. Viene una bacteria, un golpe, calor, frío, radiaciones, inmunitarios, inmunodeficiencia, etc. O sea que la respuesta inflamatoria siempre es provocada por algo. ¿Perdón? Son usted dijo que los agentes agresores que causan inflamación son algo etiológicos. Son factores etiológicos, son los mismos factores etiológicos que causan pues lesión, daño, adaptación. Ya que me voy a convertir, ¿qué? ¿Lo dejo abierto? Sí. Sí.
Bien. Seguimos. Seguimos. Doctor, Dime. ¿y un virus puede ser una lesión al sistema? ¿O sea, puede generar inflamación? Por supuesto que sí. Solamente, por ejemplo, a ver, nosotros tenemos lo que tiene la señorita. Rinitis debe ser viral. Rinitis, inflamación. Es un virus, seguramente, la influenza. Sí, eso está generando. Y en las enfermedades, hay enfermedades virales. Ahora vamos a ver muchos temas que generan respuestas inflamatorias. Además, quiero decirles, prácticamente en todas las enfermedades, hay inflamación. La intensidad, claro, puede ser leve, moderada o severa, pero hay respuesta inflamatoria porque es el primer mecanismo de defensa. Doctor, ¿y cuáles eran los pasos para la reparación celular? No, para la reparación. No, pues estamos todavía recién en inflamación, el tema de reparación en la próxima clase. Sí, Adelantada, pero está bien, ¿no? Está bien. El proceso reparativo tiene que venir después, o sea, el proceso de reparación es después del mecanismo de defensa. Así es. Después, ahí, ya, poco a poco. ¿Ya? Está bien, pero ya, está bien que te vayas adelantando. La inflamación está mediado. ¿Qué quiere decir mediado? Bueno, no solamente controlado, sino complementado. O sea, hay sustancias químicas que van a ayudar, ¿no? Que van a permitir, que van a favorecer, que van a complementar la acción defensiva. O sea, no es que si yo soy una célula, vamos a imaginarlo, yo soy una célula defensiva que me voy a activar en la inflamación. O sea, yo independiente, yo no puedo. Necesito, por ejemplo, que una sustancia producida por una célula venga aquí y, por ejemplo, me active. Otra sustancia me permita que me mueva. Otra sustancia me permita que fagocite. Así es. Entonces, esas sustancias químicas son factores mediadores de la inflamación. Y hay una serie de sustancias químicas llamados mediadores químicos de la inflamación. Y ahora poquito a poco vamos a ir conociendo cada uno de ellos. ¿Okay? O sea, las células no actúan de forma independiente. No son islas. Sino hay mediadores químicos. Algunos que la van a hacer que aceleren, otras que le van a poner freno, etc. O sea, la respuesta inflamatoria es reguladita. Está reguladita, ¿no? No es descontrolada, ¿no? No es así desordenada, no. Está controlada, ayudada por estos factores mediadores químicos. Y vamos a ver, por ejemplo, les he dicho, por ejemplo, ¿no? Hay vasodilatación. ¿Qué? ¿El vaso sanguíneo se dilata porque sí? No. Hay, por ejemplo, la histamina, que es producida y sintetizada por las células cebadas o mastocitos. Tiene que degranularse la histamina y llegar a la pared del vaso sanguíneo para que ésta se vasodilate. Es un medio químico. Y así, ¿no? Vamos a ver que hay muchos mediadores químicos. Para el dolor, por ejemplo, ¿no? Les he mencionado un mecanismo mecánico, la presión. No. Hay mediadores químicos, por ejemplo, prostaglandinas, leucotrienos, que cuando llegan e inciden sobre terminación nerviosa, elevan el umbral nervioso. Provocan. Y así, ¿no? O sea, les hablé de quimiotaxis, ¿no? Por ejemplo, a ver, una célula defensiva, ¿de dónde sale? Del vaso sanguíneo. Del vaso sanguíneo, todas las células, vamos a ver ahora, es muy interesante. Vamos a imaginarnos, miren, que aquí está la bacteria. Es la bacteria. Yo soy la célula defensiva. El vaso sanguíneo es este. Yo estoy circulando en el vaso sanguíneo. La bacteria está ahí. Yo tengo que cumplir mi acción defensiva allá. Tengo que ir hacia allá, tengo que salir. Para que yo salga, tiene que ayudarme mediadores químicos. Una vez que yo salga, ¿cómo yo sé que tengo que ir allá?
hay una pista, hay un metropolitano, hay un alimentador, hay sustancias, señales químicas, mediadores químicos, que me van a llevar. Una vez que lleguen aquí, ¿cómo lo voy a reconocer que es la bacteria? Hay mediadores químicos que me van a permitir eso. Todo está generado por esos ayudadores que son mediadores. O sea, no es que yo célula defensiva de memoria, ¿no? De vaporero. Ojos cerrados. No. Es un mecanismo bastante interesante la información. Y hay que entenderlo bien, ¿por qué? Porque en todas las enfermedades hay respuesta inflamatoria. Las alergias pueden ser mortales. Ah, sí, pues ahí, por eso le estoy diciendo, ¿no? Que las inflamaciones, si bien es cierto, el 99.9% son beneficiosas, son positivas, hay ejemplos de las alergias, la reacción de hipersensibilidad, cuyas intensidad en la respuesta inflamatoria es muy alta y hay que controlarlas. Por eso cuando hay alergias, las alergias son respuestas inflamatorias. Entonces cuando un alérgeno provoca reacción alérgica en una persona, en un tejido, inmediatamente hay que controlarlo con antiinflamatorios, con antialérgicos. ¿Por qué? Porque la respuesta inflamatoria puede ser tan intensa que puede provocar, ya les he dicho, no solamente lesión en el tejido, sino muerte de la persona. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, a ver un alérgico a la penicilina, le ponemos penicilina? Ese en una hora se va a ir a la otra. Entonces, si en la reacción inflamatoria hay, por ejemplo, vasodilatación, entonces un antialérgico que te vasoconstricción, es uno de los mecanismos, pero hay otra cosa, poco a poco vamos a entender. En eso consiste. Pues no todas las reacciones inflamatorias son beneficiosas, algunas son mortales. Es más, le daba el ejemplo de la extracción de la tercera pata. Miren, si yo saco un diente, ¿no? Saco un diente y no provoco mucho trauma, no es necesario que, o sea, no tengo por qué darle antiinflamatorio. No tengo por qué darle inflamatorio. ¿Por qué? Está bien que se inflame porque hay una respuesta defensiva. Pero ¿qué pasa si yo al sacar un diente traumatizo? Para rompo hueso. Lo que tenía que sacar en 5 minutos lo saco en 2 horas. He traumatizado mucho. Yo sé de que como he traumatizado, ¿cómo va a reaccionar ese tejido? Con una inflamación intensa. Si lo dejo así nomás, seguramente para mañana viene con su cara hinchadota, etc. ¿No? ¿Qué tendré que hacer ahí? Ahí sí, pues vamos a controlar. Que la respuesta inflamatoria no sea intensa. Que se dé, pero controlada. No, de eso se da. ¿Ya? Y es importante que estos mediadores químicos, ¿no es cierto? Es interesante esta respuesta. Que estos mediadores químicos, algunos ya están circulando en nuestra sangre. O sea, yo soy neutrófilo, por ejemplo, estoy en la sangre, y hay muchos mediadores químicos que están circulando. Pero también hay otros mediadores que se van a formar aquí durante la inflamación. Por ejemplo, hay macrófagos que van a sintetizar cuando ocurra la inflamación, cuando esté la noxa, van a sintetizar muchos mediadores de la respuesta. Entonces, algunos ya están circulando en el plasma, estos mediadores, y otros son sintetizados por las células en el foco. ¿Okay? Entonces, si algunos ya están, esos son para que inicien la inflamación. Y si se sigue produciendo más sustancias químicas, es para garantizar la respuesta inflamatoria, para que se prolongue. Las inflamaciones tienen carácter protector, per se, pero no todas, ¿sí? ¿Y por qué tienen carácter protector? ¿Saben por qué tienen carácter protector? Porque en la inflamación todo lo que se va a activar tiene como objetivo eliminar a la noxa, neutralizar a la noxa. Si yo soy una célula defensiva que salgo del vaso sanguíneo, mi objetivo es ir a la bacteria, al virus, lo que sea, a destruirlo, a eliminarlo. Eso es. Y también a eliminar las células de los tejidos necrosados. Es decir, si la bacteria acá ya mató a 5, a 6, a 10, entonces yo como célula defensiva no solamente voy a ir a matar la bacteria, sino también a eliminar toda la basura, como se menciona, todos los restos.
¿Por qué? Porque una vez que yo elimino todo eso, ¿qué se va a iniciar? Lo que quería saber ahí en la segunda. Solo así se va a iniciar la reparación. Porque si no elimino, si está guardando, no, pues ¿dónde se va? ¿Dónde se va a formar pues, el tejido? Ese es el carácter protector de la inflamación. Y para eso, en la inflamación se acumulan líquidos y células. Ya está. ¿Qué líquido? Plasmático. Plasma. Y ustedes saben que el plasma tiene electrolitos, agua, tiene proteínas, etc. Y también células. ¿Qué células? Células defensivas. ¿Qué células defensivas de la sangre? Leucocitos. O sea, como es de la sangre, por acá está circulando ¿quién? Eritrocitos, plaquetas, leucocitos y plasma. ¿Verdad? Entonces, el proceso de inflamación lo que hace es ¿qué cosa? Que las células defensivas, que los leucocitos salgan a defendernos. Ahora ustedes dirán, pero yo conozco 5 leucocitos. Los granulocitos, que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los agranulocitos, linfocitos y monocytos. ¿Saben todos en la inflamación? Depende, ahora vamos a ver, porque hay 2 tipos de inflamación, aguda y crónica. Hay células de la inflamación aguda y células de la inflamación crónica. Y todo sale mediante estos mecanismos ayudados por los mediadores químicos de la inflamación. Entonces, eso que se hinche, eso que se acumule, agua, líquidos, que digamos existan proteínas, que existan células, tiene su objetivo. Miren, por ejemplo, ustedes dirán, pues no, de que, a ver, se acumula líquido porque claro, como se dilata, las células endoteliales se separan y por ahí sale agua y líquido y tiene que acumularse. Es que hay otra razón de la acumulación. Miren, vamos a imaginarnos que nosotros somos nuevamente un tejido. Son las células. ¿Y qué cosa hay entre las células? Fibras y sustancia amorfa. ¿Correcto? Imaginémonos que yo soy una célula defensiva. Como acá hay fibras, voy a poner acá fibras. En este estado, así como está, para mí va a ser un poco difícil no pasar por acá. Voy a tener menor velocidad de movimiento. Pero si se acumula acá líquidos, estos se van a separar. Va a haber más espacios donde yo pueda pasar fácilmente. Esa es también la razón del edema. O sea, que se diluya, que se separe las fibras, etc., permite que las células defensivas vayan al lugar más rápido, más fácil. Y además ustedes saben que hay 3 proteínas en el plasma, ¿no? Albuminas, globulinas y fibrinas. ¿Saben qué hace la fibrina? O sea, el fibrinógeno que se polimeriza en fibrina. La fibrina tiene una característica importante, ¿saben qué? De englobar, de delimitar el proceso inflamatorio. O sea, con el plasma llega la fibrina y la fibrina comienza a irse a los límites. ¿No? Un poco para decir, oye, hasta acá nomás. Marca el límite de la inflamación. Si no habría exudado plasmático, no habría fibrina y no habría esa delimitación del proceso inflamatorio. Entonces, como ustedes verán, el proceso inflamatorio es bastante complejo. Poco a poco se va haciendo más complejo, ¿no? Porque van actuando una serie de elementos, no solamente celulares, sino también químicos. Pero digamos que el fin definitivo es, como les he dicho, ¿no? Destruirlo y eliminar no solamente a la noxa, sino también a todo el tejido. Ese es el fin, el objetivo final de todo esto mecanismo de defensa. Y además la inflamación está muy relacionada. Miren, ustedes han leído el libro de Robbins, ¿sí han leído seguramente? ¿Ah?
Sí. En el libro de Robbins, el primer paso en el proceso de reparación es la inflamación. Ahí está. Reparación. Primer paso, respuesta inflamatoria. Entonces, no hay tejido que se repare si previamente no se inflama. Por esta razón. Entonces, no solamente tiene un carácter protector, sino también interviene en el proceso de reparación. Y lo que decía pues su compañera, ¿no? La señorita, que las inflamaciones, hasta acá, ¿no? Que todo es bonito porque el tejido se inflama, pero lastimosamente hay respuestas inflamatorias que tienen carácter perjudicial, pueden ser perjudiciales, sobre todo las que mencionó, ¿no? Las alergias, las reacciones de hipersensibilidad. ¿Por qué? Porque en las reacciones de hipersensibilidad hay una respuesta inflamatoria intensa. Y no solamente intensa, sino que dura mucho tiempo, difícil de controlar. Entonces aquí sí hay que utilizar metodologías ya exógenas. Aquí no solamente hay una respuesta protectora, ¿no? Sino esa respuesta protectora pasó sus límites de protección. Entonces, ¿cómo yo controlo esto? Si acá hay una inflamación intensa, con todo lo que esté contra lo que esté ocurriendo en la inflamación. Si hay vasodilatación, vasoconstricción. Si hay dolor, analgesia. Y así sucesivamente. Entonces, la respuesta inflamatoria puede ser en algunos casos perjudicial y mortal. Esta es una reacción local que puede generalizarse. Si se produce edema, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que ocurriría con un edema laringio? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con pacientes que les aplican penicilina y son alérgicos a la penicilina? ¿Qué pasa si hay edema laringio? Se oblitera la tráquea y no pasa oxígeno a los pulmones. ¿Qué pasa si? Entonces ahí sí que hay que hacer inmediatamente, cuando se hay vasodilatado, vasoconstrictor, adrenalina por vía endovenosa al toque, ahí nomás. ¿Por qué? Porque esto es en 10, 15, 20 minutos se nos va la otra. Eso es. Pero felizmente, para que no te preocupes, felizmente, en odontología, las respuestas inflamatorias que nosotros provocamos, ¿no?, son beneficiosas. Pero sí hay que controlar, hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Miren, ¿por qué? Porque los procedimientos que nosotros hacemos en tejidos bucales, los procedimientos invasivos, provocan inflamación. Lógico. Pero debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque además la boca tiene otras condiciones que no solamente pueden complicar la respuesta inflamatoria, sino pueden provocar, digamos, complicaciones severas como infecciones. ¿Por qué? Porque la boca es una cavidad seca. Entonces, si ustedes van a traumatizar mucho un tejido bucal, traumatizan mucho y no controlan la respuesta inflamatoria, ahí se pueden sumar las bacterias que existen en el tejido bucal y provocar una inflamación secundaria, una infección secundaria y agravarlas. Entonces esas cosas hay que cuidar. Pero si yo voy a, como les había dicho, yo voy a hacer una extracción, y los procedimientos, ¿para qué tengo que utilizar antiinflamatorios? No. Que al paciente le va a molestar, le va a doler, sí, le va a doler, le va a molestar un poquito, está bien, pues que le duele, que le moleste, que le duele un poquito. Pero no tengo por qué ir en contra de la respuesta del paciente. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a un proceso inflamatorio, ¿no?, tenemos que reconocer si ese proceso inflamatorio es un proceso local, beneficioso, o ya está teniendo límites, digamos, de ser perjudicial. Lo que les he dicho, ahí están las 5 características, ¿no? Rubor, tumor, calor, dolor e incapacidad funcional del cuerpo. Tejido inflamatorio o inflamado tiene esas características. Creo que este cuadrito nos... Miren, 100 años antes de Cristo, Celso le llamó a estos los 4 puntos cardinales. Siglo XVIII, Virchow. ¿Con video? No, mejor así. Mejor así. Y ahí está, ¿no? Calor,
rubor, dolor, incapacidad funcional. Son las características de todo tejido inflamatorio. Todo tejido inflamatorio. ¿Quiénes participan en la respuesta inflamatoria? Ahora sí ya vamos entrando a lo más interesante. Estos son los elementos que participan en la respuesta inflamatoria. Células circulantes y proteínas nerviosas. Células circulantes, pero lógicamente hay algunas que participan de forma directa y otras de forma indirecta. Por ejemplo, de forma directa, los leucocitos. De forma indirecta, los eritrocitos. Y también las plaquetas. Y claro, el plasma. Células de las paredes vasculares también. Ahora vamos a ver cómo la pared vascular, sobre todo endotelial, participa en el proceso inflamatorio. Células del tejido conectivo. En el tejido conectivo también hay células. Por ejemplo, macrófagos, ¿no? Y otras células más que van a producir de repente mediadores químicos, etc. Muchas proteínas vasoactivas, etc. Y la misma matriz extracelular, ¿no? Por ejemplo, las fibras, colágeno, la fibrotectina, etc. Participan. ¿De qué manera participan? No vamos a describir cada una de ellas, porque eso es el fundamento de la información. Ahí está. Células circulantes, específicamente neutrófilos, linfocitos, monocitos, que luego al salir se van a convertir en macrófagos, los eosinófilos y los basófilos. Esas son las células circulantes que participan. Y las proteínas circulantes, claro, no solamente los factores de la coagulación, sino los componentes también proteínicos, por ejemplo, hemos dicho fibrina. Hay sustancias de complemento, algunas proteínas sininógenas, es decir, una serie de sustancias proteicas que van a tener una participación importante como mediadores químicos de la inflamación. Pared. Las células endoteliales y las fibras. ¿Por qué, no? ¿Por qué ellos participan? Porque esta célula, hemos dicho, para que cumpla su función tiene que salir. Tiene que salir. Y en la inflamación, aquí se abre la compuerta. En un tejido normal vascular donde no hay inflamación, no le va a permitir esto por nada salir. Pero en la inflamación hay todo un mecanismo de activación, ahora vamos a ver. Citocinas, básicamente, interleucina 1, por ejemplo, factor de necrosis tumoral, que son como la llave. ¿Para qué? Para que aquí se abra, ¿no? Y permita la salida de los leucocitos. Si no hay interleucina 1, factor de necrosis tumoral, esto se mantiene cerrado. ¿Quiénes participan? Células endoteliales y también las fibras musculares lisas de la pared para permitir la salida de la célula. O sea, para hacer este mecanismo que se denomina exudado, la salida de plasma o la salida de leucocitos de la luz del vaso hacia afuera del vaso se llama exudado. Exudado plasmático, salida de plasma. Exudado leucocitario, salida de leucocitos. ¿Okay? Ya saben ustedes, exudado es todo un mecanismo. El exudado además tiene un mecanismo, o sea, no vayan a pensar ustedes que a ver, se abre la puerta y a este pasa, como Pedro por su casa. No. Hay una serie de elementos que tienen que activarse y desactivarse, que son receptores y ligandos, que tienen que activarse tanto en las células, en los leucocitos, como en las células de la pared vascular. ¿Quiénes más participan? Las células del tejido conjuntivo. Miren, mastocitos o células cebadas. ¿Qué tienen los mastocitos, células cebadas? Los gránulos metacromáticos que contienen histamina. ¿Qué hace la histamina? Vasodilatación. Fibroblastos, porque hemos dicho que la inflamación es el primer paso en el proceso de reparación.
macrófagos. Los macrófagos son las células centinela del tejido orgánico. El tejido es una célula centinela. Claro, es una célula que vigía. Y además los macrófagos no solamente fagocitan. Estos macrófagos cumplen una serie de funciones. Estos son los que sintetizan, por ejemplo, muchas citocinas. Interleucina 1, 2, 4, 6, 10, etc. El factor de necrosis tumoral, por ejemplo, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral que hace que esto se abra, es sintetizado por nosotros. El factor inductor proliferativo para que este prolifere y forme fibras colágenas e inicie la reparación, lo sintetiza el macrófago. El factor de degranulación de los gránulos metacromáticos de los mastocitos lo produce. El macrófago es la célula central de la respuesta. Claro, aparte ahora vamos a ver que fagocita, que interviene en la fagocitación. ¿Quién es más? La matriz. Y la matriz que está formada por fibras y por sustancia amorfa. Por fibras y por sustancia. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo interviene la sustancia amorfa? Habíamos dicho, ¿no? De que son espacios para que permitan que las células puedan migrar. ¿Y las fibras? ¿Cómo intervienen? Es que, miren, en que la célula defensiva, ¿cómo se va a sostener en un espacio? Porque es tridimensional. ¿Cómo se va a sostener? Por interacción de receptores y ligandos de unión en las fibras. O sea, es como, vamos a imaginarnos, a ver, como Tarzán, ¿no? Se agarra de una liana, se agarra de la otra liana, y así migra. ¿Y de quiénes se agarra? De las fibras, de estas fibras que se encuentran en la matriz. Si no habría fibras, ¿qué pasaría con la célula defensiva? Seguro precipitaría, se quedaría en el suelo. Esa es la función de la materia intraopática. Ya les he mencionado esto, ¿no? Las causas del estrés. ¿Qué pasa? No te preocupes. ¿Para qué anotas? Si yo lo voy a dar. Yo lo voy a pasar. Están en el team, señorita. Doctor, pero de la clase pasada todavía no está aquí. Ya, lo voy a poner. Sí, me estaba diciendo Amy, ¿no? Pero Amy me ha recalcado de la práctica. De la práctica ya lo había puesto yo el día sábado, viernes Sí. todavía creo. Ahora de la teoría lo voy a poner. Pero le voy a dar todo. Además, ¿qué cosa? Eso no es mío. Eso yo lo he sacado del libro. Está más bonito, pues ya que ustedes quieren casi todo feo, se lo voy a dar. Va a subir el resto. Entonces, las mismas causas que generan adaptación, lesión, generan inflamación, ¿no? Esto ya lo hemos mencionado. Esto ya usted lo conoce, lo sabe. Bien, hay que un poco también generar lo que es la nomenclatura, ¿no? de los tejidos inflamados. Cuando uno nomina, de repente lo que más nosotros recordamos de un tejido inflamado es la nomenclatura en la que se utiliza el sufijo itis. Entonces, todo lo que termina en itis, inflamación. Pero cuando nosotros decimos, por ejemplo, rinitis, gastritis, nefritis, pulpitis, gingivitis, ¿no? Enteritis, colitis, vaginitis, uretritis, cistitis, colecistitis, neuritis, iritis, es inflamación. Pero simplemente nos está diciendo inflamación de un tejido, no nos dice si es agudo, crónico, no nos informa más. Pero es un término que hay que saberlo también, usted tiene que manejar toda esa terminología. ¿Ok? O sea, con itis prácticamente no nos está indicando, ¿no?, otras características más que solamente el tejido o el órgano. Si a mí me dicen cistitis, inflamación de la vejiga. Hepatitis, inflamación del hígado. Nada más. Osteitis, inflamación del vaso.
Pero no me dice más, no me proporciona información sobre la distribución de la lesión, sobre la severidad, si es agudo, si es crónico, superficial, si qué tipo de exudado tiene, exudado fibrinoso, mucoso, catarral, purulento, no me dice quién lo está generando, cuál es la etiología, no me dice. Entonces nosotros necesitamos diagnósticos morfológicos y etiológicos de un cuadro inflamatorio. O sea, nosotros tenemos que saber, a ver, dónde se está dando, cómo se está dando y qué lo está provocando. Ese término colitis no me informa esas cosas, pero de todas maneras hay que conocerlo y saberlo como término. Entonces hay otra clasificación de las inflamaciones de acuerdo al exudado. Si el exudado, o sea, el líquido plasmático que sale es acuoso, como agüita, se llama inflamación serosa. Si es más espesa, más densa, fibrinosa. Si hay pus, purulento. Si es como moco, mucoso o catarral. Si hay sangre, hemorragia. ¿Correcto? Ahora, también lógicamente que hay clasificaciones de acuerdo a la duración, y esa es la clasificación, de acuerdo a la cronicidad, y esa es la clasificación que vamos a utilizar. De acuerdo a la duración, o sea, de acuerdo a la patocronía, las inflamaciones son de dos tipos: aguda, rápida, ¿correcto?, en corto tiempo, y crónica, lenta y largo tiempo. Esa es la clasificación que vamos a utilizar. Pero hay otras también de la gravedad. Hay inflamaciones leves, moderadas, graves. Y de acuerdo a la etiología también, ¿no? Hay inflamaciones de etiología viral, de etiología mecánica, de etiología química, etc. ¿No? Pero la que vamos a utilizar nosotros es la clasificación de acuerdo a la patocronía, o sea, de acuerdo a la duración. Aguda, corto tiempo y rápido. Crónica, largo tiempo y lento. Y las enfermedades, todas, generan cualquiera de estas dos reacciones inflamatorias. O son agudas o son crónicas. Claro, independientemente de otras clasificaciones que ustedes van a ver en los libros, por ejemplo, hay inflamaciones subagudas, ¿no? Hay inflamaciones crónicas granulomatosas. Lo vamos a ver esas, pero que tienen características ya bastante particulares. Pero fundamentalmente es bueno determinar que hay inflamaciones agudas, que son de evolución rápida en corto tiempo, y crónicas, lentas y en largo tiempo. Es que depende, ¿no? Depende. Lo que pasa es que el infarto al miocardio, hay infarto agudo al miocardio, ¿no? Y hay infarto crónico. La respuesta puede ser crónica, ¿no? Infarto cicatrizal le llaman también. Pero lo común, lo que se da es el infarto agudo. Después del infarto agudo pasa tiempo, se forma una cicatriz, a eso le llaman infarto cicatrizal o infarto crónico. Bien, y aquí está más o menos un cuadro. En realidad, ustedes en los textos, en los libros, en las, digamos, en las publicaciones, ustedes van a encontrar que no necesariamente va a coincidir esto exactamente, ¿ya? No coincide exactamente. Por ejemplo, se dice que la respuesta inflamatoria aguda se da desde los primeros segundos, minutos, ¿no es cierto?, hasta más o menos 3, 4 días. Algunos dicen 5 o 6 días. ¿No? Vamos a dejar hasta los 5 días. ¿Sí? Hasta los 5 días. Ustedes en los libros van a ver que algunos dicen a 6 días, algunos solamente 3 días, etc. No, pero va por ahí. Correcto, o sea, los primeros momentos, la reacción rápida, inflamación crónica. La inflamación crónica sí, después de los 6 días. Puede durar semanas, meses, años o hasta toda la vida. Esa es la inflamación. ¿Ok? Largo tiempo. ¿Cierto? Ahora, eso va a depender de qué, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan. O sea, no va a depender solamente de la respuesta inflamatoria del tejido, qué tipo de tejido es, ¿no es cierto? Sino va a depender también de la noxa, de la virulencia, si fuese una bacteria, un virus, un microorganismo, o de la concentración, si fuese una sustancia química, etc. ¿Se acuerdan la clase pasada? Les di el ejemplo del veneno. Claro. Si yo me tomo algo, si yo me tomo una tengo una respuesta aguda. Pero si eso me tomo un poquito a poco, también va a depender de la noxa, ¿no? No solamente de la respuesta del tejido vascular, sino algunos términos que llevamos.
Algunos términos que ya vamos también, porque vamos a utilizar estos términos, por si acaso, ya los voy a repetir. Ya les he dicho, el exudado, ¿qué cosa es, no? Es lo que sale, ¿no? Pero aquí se está refiriendo al exudado plasmático. Cuando ustedes escuchen exudado plasmático, hay también trasudado plasmático. El exudado y trasudado ambos son plasmáticos, ambos dependen lógicamente del plasma y corresponden al líquido que sale del vaso sanguíneo hacia el tejido inflamatorio. El exudado es rico en proteínas, su peso específico es 1020, y el trasudado es pobre en proteínas, 1012, peso específico de densidad. Un ratito, por favor, ya. Un ratito. ¿Qué tal, Percy? Buenas tardes.